Bueno, muchachos, siguiendo con tuberías en serie. Anteriormente habíamos comentado que cuando yo hago el diseño de una tubería simple, debido al manejo de los diámetros comerciales, en la mayoría de los casos, pues voy a llevar caudales muy superiores al caudal de diseño. Y habíamos comentado que para eso, pues teníamos, o para solucionar eso, para llevar únicamente el caudal que yo quiero, no llevar un caudal superior, tenía dos opciones. La primera opción que habíamos comentado era aumentar pérdidas, ¿cierto? Sabemos que si yo disminuyo la pendiente de mi línea de gradiente hidráulica, voy a tener una menor energía disponible para transportar caudal. Al tener una menor energía, una menor pendiente de esa línea de gradiente hidráulica, pues voy a poder transportar un caudal menor. Entonces, la solución que habíamos planteado era disminuir la pendiente de la línea de gradiente hidráulica. Para eso requeríamos aumentar las pérdidas. Para aumentar esas pérdidas habíamos planteado dos opciones. La primera opción había sido aumentemos las pérdidas por accesorios, que habíamos dicho pues de una manera muy fácil yo puedo colocar una válvula, en esa válvula genero una pérdida grande al cerrarla, al generar esa pérdida grande pues disminuyo mi línea de gradiente hidráulico y disminuyo el caudal. Entonces pues simplemente el problema sería poder diseñar esa válvula, mirar cuál debería ser el porcentaje de cierre de esa válvula para que me genere determinadas pérdidas y así pues ajusto mi caudal. Por otro lado, dijimos, en vez de tener esa válvula, pues yo puedo aumentar mis pérdidas por fricción. ¿Cómo hago para aumentar mis pérdidas por fricción? Disminuyo diámetro. Pero ya sabemos del cálculo que hicimos anteriormente que el cálculo que si yo disminuyo un diámetro total, la tubería como una tubería simple, al disminuir el diámetro no me va a cumplir el caudal que requiero, no podemos transportar mi caudal de diseño. Entonces, lo que vamos a proponer es empezar a mirar cómo divido mi tubería en dos tramos, seguido uno del otro, dos tuberías en serie, paso de un diámetro de mayor denominación a un diámetro más pequeño, de tal manera que en ese diámetro pequeño pues estoy aumentando las pérdidas por fricción para llegar al caudal que necesito. Entonces vamos a mirar un ejercicio que habíamos hecho anteriormente en el que nos decían que una tubería de descarga de una planta de tratamiento de aguas residuales con una longitud de 150 metros debe transportar un caudal máximo de 120 litros por segundo. Nos habían dicho que la altura mínima de operación, o sea, la energía disponible era de 2.2 metros. La tubería nos daban un coeficiente de pérdidas menores de 0.5 en la entrada, 0.8 por un codo, 10 por 10 uniones cada una y de 1 por salida. Y quiero reemplazar el diseño de la tubería simple que habíamos hecho anteriormente por dos tuberías en serie para que me mueva únicamente el caudal máximo de diseño. Para esto vamos a emplear como precepto que la diferencia entre el caudal máximo y el caudal de diseño pues debe estar alrededor del 2%. Los datos que habíamos utilizado para nuestro problema anteriormente son los siguientes, donde teníamos al final una sumatoria de pérdidas por accesorios de 3.3. Para esa tubería que ya habíamos trabajado, habíamos obtenido los siguientes resultados. Habíamos obtenido un diámetro de 300 milímetros, ¿cierto? Correspondiente aproximadamente a 12 pulgadas. Un HF de 1.602, unas pérdidas por accesorios de 0.598 que sumadas me dan los 2.2, un caudal máximo de 133.2 litros por segundo, 0.1332 metros cúbicos por segundo. La energía disponible era de 2.2, una velocidad de 1.885 metros por segundo. Entonces, vamos a verificar cuál es la diferencia porcentual entre el caudal de diseño y el caudal máximo. Simplemente sería el caudal máximo menos el caudal de diseño sobre el caudal de diseño, arriba como valor absoluto para que no tengamos problemas con los signos. Y ese debe ser menor a mi porcentaje de error en el diseño. 0.133 menos 0.12 dividido 0.12 me da 0.11,
o sea, estamos llevando un 11% más que el caudal de diseño, estamos por encima del 2% que nos habíamos propuesto, luego mi tubería no cumple. Como este caudal máximo no se me está cumpliendo, la capacidad que tiene la tubería de transportar es mayor al caudal de diseño, pues vamos a empezar a mirar, a dividir la tubería en tramos para definir qué longitud debe tener cada uno de los tramos de tubería. Para esto, yo siempre utilizo el primer tramo con el mismo diámetro de la tubería simple que diseñamos anteriormente. Y para el segundo tramo, pues simplemente disminuyo un valor de diámetro comercial. En este caso, mi diámetro 1 había sido de 300 milímetros, 12 pulgadas aproximadamente, y pues me devuelvo al siguiente diámetro, al anterior, perdón, diámetro comercial, que sería 10 pulgadas, 250 milímetros aproximadamente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a iterar entre longitudes para al final encontrar cuáles de esas longitudes me dan las pérdidas requeridas para llevar ese caudal. Entonces, la longitud mínima y la longitud máxima, ya sabemos que la longitud total de la tubería son 150 metros. En este caso, pues simplemente para el ejercicio vamos a dividir la longitud de la tubería entre los dos diámetros. Entonces simplemente lo que vamos a decir es que la longitud 1 va a ser la longitud mínima más la longitud máxima dividido en 2, simplemente 75 milímetros. Luego la longitud de la tubería 2 va a ser de 75 metros, que va a ser igual a la longitud total menos la longitud 1. Para cada una de las tuberías vamos a tener 75 metros. Ahora, para el coeficiente de pérdidas menores, si yo tengo un trazado bien definido y yo sé dónde está cada uno de mis accesorios, pues fácilmente yo puedo decir qué accesorio le corresponde a cada tubería y de tal manera defino cuál sería el coeficiente de pérdidas menores para cada una de esas tuberías. Para este ejercicio simplemente vamos a asumir que las pérdidas se me reparten uniformemente o las coeficientes de pérdidas por accesorios se me reparten uniformemente en toda la longitud y simplemente pues voy a repartir esa sumatoria total de K sub M en la longitud que le corresponde a cada tubería. Entonces para la tubería 1, entonces en este caso K sub M1 va a ser la sumatoria de K sub M por la longitud 1 sobre la longitud total, sería 3.3 por 75 sobre 150 igual a 1.65. En este caso para el coeficiente de pérdidas menores 2 va a ser igual o las pérdidas totales menos las pérdidas de la tubería 1, que sería igual de 1 a 1.65. Ya con estas longitudes puedo calcular cuál va a ser la pérdida de carga correspondiente para cada uno en cuanto a pérdidas menores. Para eso necesito calcular la velocidad media. Como tengo los diámetros, el caudal para ese diámetro, para el caudal de diseño, pilas que estamos trabajando con el caudal de diseño, divido caudal de diseño entre el área 1, en este caso, para la tubería 1, 0.12 metros cúbicos por segundo dividido entre pi por 0.3 metros al cuadrado dividido en 4, me da una velocidad de 1.698. Las pérdidas menores va a ser K sub M 1 por la cabeza de velocidad 1, sería 1.65 por 1.698, que es la velocidad que acabamos de calcular, al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, que es 19.62. Eso me da una pérdida por accesorios de 0.242 metros. Ahora, para calcular las pérdidas por fricción de ese tramo, pues simplemente utilizo uno de los métodos que ya vimos, sea el de Newton-Raphson o el de punto a punto, o el de un punto, perdón, y calculo mi coeficiente de fricción para utilizar la ecuación de Darcy. Entonces, en este caso, calculo el Reynolds para la tubería 1, que va a ser velocidad 1 por el diámetro 1, 1.698, que fue la velocidad que calculamos, por el diámetro 1, 0.3 metros, dividido entre 1.171 por 10 a la menos 6, que es la viscosidad cinemática. Eso me da un Reynolds de 4.34 por 10 a la 5, si no me equivoco. Utilizo el método que habíamos mencionado anteriormente. En este caso estoy utilizando el método de Newton-Raphson, si no me equivoco, y
hallo un valor de F1 de 0.01779 utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. 0.011779, perdón, por la longitud 75 metros sobre el diámetro 0.3 metros por la velocidad en 1, en la tubería 1 al cuadrado dividido 2 veces la gravedad, me da unas pérdidas por fricción de 0.65 metros. Luego la pérdida total para la tubería 1 sería las pérdidas por fricción más mis pérdidas por accesorios. Eso me da un valor de 0.892. Ahora voy a mirar para la tubería 2 los mismos cálculos. Entonces, el caudal de diseño dividido entre el área de la tubería 2, 0.12 dividido pi por 0.25 al cuadrado sobre 4, me da una velocidad de 2.445 metros por segundo. Ya tengo mis pérdidas menores, que era un caso M de 1.65 por la cabeza de velocidad, la velocidad que acabamos de calcular al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, me dan unas pérdidas menores de 0.503 metros. Utilizo el mismo procedimiento para calcular mis pérdidas por accesorios, cálculo del número de reinos, velocidad por diámetro 2 sobre la viscosidad cinemática, me da un reinos de 521.988, estamos en régimen de flujo turbulento, luego no tengo ningún problema. Calculo el factor de fricción, me da un factor de fricción de 0.01822. Tengamos en cuenta que como para los siguientes cálculos, ni el caudal de diseño ni los diámetros de las tuberías me van a cambiar, entonces ni la velocidad me cambia, ni el diámetro me cambia, ni la viscosidad me cambia, ni la rugosidad me cambia, por lo tanto, el F no va a tener ningún cambio, entonces no necesito calcularlo nuevamente para otras iteraciones. Calculo nuevamente las pérdidas por fricción para la tubería 2 utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. En este caso 0.01822 por 75 metros dividido entre el diámetro 0.25 metros por la cabeza de velocidad en la tubería 2. Eso me da 1.67 metros. Luego mi cálculo de pérdida total para la tubería 2 sería pérdidas por fricción en 2, 1.67 metros más 0.5, que es la pérdida por accesorios o pérdidas menores en la tubería 2. Eso me da un valor de 2.17. Luego, mis pérdidas totales sería la sumatoria de pérdidas de las dos tuberías, 0.892 más 2.17. Eso me da unas pérdidas del sistema de 3.06. No teníamos disponible sino únicamente 2.2. Por lo tanto, pues me hacen falta 0.86 metros, estoy pasado 0.86 metros y entonces tengo que empezar a cambiar mis longitudes. Para hacer esos cambios de longitudes, pues simplemente, ¿qué considero? Que como la que me genera mayores pérdidas es la tubería de menor diámetro, pues aumento la tubería de mayor diámetro, disminuyo la tubería de menor diámetro. De esa manera, lo que hago es que disminuyo las pérdidas y entonces simplemente empiezo a girar para las diferentes longitudes. Regálame un segundo. Bueno, veámoslo aquí entonces. Simplemente empiezo a dividir, entonces ya digo, en este caso, que 3/4 partes de la tubería corresponden a diámetro 1 y 1/4 parte de la tubería corresponde a diámetro 2. Nuevamente divido los KUM de acuerdo a esa longitud, calculo mis pérdidas menores, ya tengo la cabeza de velocidad, calculo mis pérdidas por fricción, nuevamente tengo mis
pérdidas totales en la tubería 1, que en este caso sería 1.344, caso M de la tubería 2, que sería el caso M total 3.33 menos el caso M de la tubería 1, calculo mis pérdidas menores, no me cambia ni mi velocidad, no me cambia la cabeza de velocidad. Nuevamente calculo el H sub F, lo único que me cambia para calcular el H sub F es la longitud, el diámetro no me cambia, la cabeza de velocidad no me cambia. Nuevamente 1.084 más 1.344, eso me da un valor de 2.427. Estoy pasado todavía, tengo un delta de H con respecto al 2.2 de 0.227. Luego debo disminuir. Entonces, otra vez que hice, disminuí la longitud 2 a la mitad. El resto lo volví longitud de diámetro 1. Nuevamente hice todos los cálculos. Repartí los KUMs. Acuérdense que si yo tengo los KUMs ubicados, pues seguramente voy a tener que ubicarlos en la tubería que corresponden. Si no, pues simplemente los estoy dividiendo de acuerdo a la longitud. Nuevamente calculo pérdidas menores para la tubería 1, pérdidas por fricción para la tubería 1, acuérdense que el F no me cambia, pérdidas menores para la tubería 2, pérdidas por fricción para la tubería 2, tengo la altura 2, las pérdidas, perdón, totales para la tubería 2, eso me da unas pérdidas de 2.109, luego esta vez me pasé 0.091 por debajo de la energía que tengo disponible, tengo más energía todavía disponible, y entonces simplemente empiezo a cambiar las longitudes hasta que hago que este valor, este delta de H, sea 0 o que el H sea igual a la energía que tengo disponible, mis pérdidas en este caso. Y entonces al final obtengo que con 125.91 metros lineales de tubería 12 pulgadas y 24.09 de tubería 10 pulgadas, puedo transportar 120 litros por segundo en una longitud total de 150 metros gastando una energía de 2.2. De esa manera me evito utilizar una válvula, simplemente con las tuberías puedo llegar al caudal que yo quiero transportar.